Bueno, José Antonio, en primer lugar, darte las gracias, como ya te había dicho, por participar en esta entrevista para el área de Administración Pública de Capital Humano. Dentro de lo que más interesante me ha parecido preguntarte sobre tu actividad profesional y en Sí. atención a la trayectoria que tú llevas desarrollando, es en primer lugar, ¿qué te ha parecido la iniciativa puesta en marcha por Savia Recursos Humanos en colaboración con la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal en la Administración Local, el Ayuntamiento de Valencia y Walters para la celebración del segundo Foro de Talento en las Administraciones Públicas, Sí, donde estuvimos la semana pasada en Valencia, el sí. pasado 4 de abril? Bueno, pues yo creo que iniciativas como estas, es decir, hay que felicitarlas siempre, pero además felicitarlas un poco desde el punto de vista de que propician el encuentro entre profesionales, que estamos en lo mismo y que, bueno, no tenemos demasiadas oportunidades muchas veces para presencialmente poder compartir lo que hacemos, poder conocer a otra gente y tal. No sé con quién lo comentaba, ¿no? Dice, pero yo me atrevería a decir, y lo siento por la parte que nos toca, que estábamos dentro, pero normalmente en estas jornadas y como que es más importante lo que pasa fuera que lo que pasa dentro del aula, ¿no? Es decir, pues el rato del desayuno o al terminar, que estuvimos allí tomando una cervecita también y que ves, bueno, gente que ya conoces, perdón, gente que ya conoces y que vuelves a ver, gente que has conocido en las redes y que ahí le desvirtualizas. Es decir, me pasó a mí en la jornada, ¿no? Había gente que no conocía presencialmente que identifiqué luego, ¿no? Incluso, bueno, pues reencontrarte con gente que hace tiempo que no esto. Y a mí, fíjate, en estas veces que tanto que hablamos de colaboración público-privada, a mí por parte de las empresas privadas, del Savia o de Walker, yo creo que añaden un punto de valor a sus servicios, ¿no? Cuando dice, bueno, eh, eso tendrán medida su incidencia comercial o no, me da igual. Pero además del trabajo que hacen y de los contratos que tienen con diversas empresas, se preocupan por hacer, ¿no? Por este añadido de que los profesionales nos podamos ver y eso. Y en ese sentido yo también quiero hacer una mención especial a la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal, porque además desde siempre están cubriendo un hueco importante que faltaba, que era, bueno, pues se pueden encontrar en cursos de formación y tal, pero han generado espacios, han generado puntos de encuentro, han generado mucha colaboración para romper esa soledad que muchos de ellos tienen en su puesto de trabajo, de no saber cómo interpretar una determinada norma y de tal manera que cuando toman una decisión se sienten más respaldados porque le han podido compartir con profesionales de otros ayuntamientos que les han dicho, que les han contado una sentencia, que les han pasado una determinada documentación, que les explican cómo les ha ido a ellos. Y entonces yo celebro que la Asociación Valenciana estuviera ahí y que siga participando en esto también, ¿no? O sea que, de todo punto de vista, jornadas como esta, a mí me parece que yo no les encuentro ninguna pega, que decir, todos son ventajas desde mi punto de vista, ¿no? Perfecto. La verdad es que es un formato que a mí personalmente me ha parecido muy atractivo y muy innovador y diferente Sí, al tipo de formación que habitualmente pues seguimos las personas que trabajamos en la sí, administración local. sí, sí, En cuanto a aquellos aspectos que el sector público necesita reforzar para lograr atraer y captar talento, algo de lo que se habló durante sí, la jornada, ¿tú cuáles consideras que son esos puntos tan más importantes que necesitamos fortalecer? ¿Crees sí, que hay lugar también para que la gente más joven o el talento millennial pueda sí, tener lugar en la administración? sí. Mira, además esto es una preocupación. Ahora, hace ya unos meses, ¿no? Compartiendo conversación con un responsable bueno, de uno de los institutos de administración pública, de los que llevan también selección, me hacía un poco esa reflexión, ¿no? Me hablaba, bueno, estábamos hablando de los sistemas de selección, de si había que cambiarlos, de si eran duraderos, de que para preparar las oposiciones con este esquema, yo a mí me lo habrás oído decir muchas veces. Yo creo que muchas veces el principio de igualdad quiebra cuando para sacar una determinada oposición
uno tiene que tirarse casi en exclusiva 2 años estudiando, pero además, bueno, las de habilitado nacional, yo leí no hace mucho que la media desde que empieza hasta que termina estaban 500 y pico días, ¿no? Eso no lo admite cualquiera. Pero bueno, hablando de estas cosas, también me decían, no, pero siendo grave eso, lo más grave es el perfil de la gente que entra, ¿no? Porque habían hecho un estudio y parecía que la gente que entraba era relativamente mayor, o sea, no de 20 y pico años, que su afán, además, por haber participado en una oposición pública es sueldo seguro, horario de 8 a 3, nadie me complica la vida y tal. Y me decía, no somos atractivos para los millennials, no entra esa gente con ganas de aprender, de cambiar cosas, de tal, ¿no? Y es verdad, María, ahora mismo, tal como tenemos la mayoría de las administraciones, somos aburridos. ¿Quién se va a querer venir? Pero somos aburridos y seguimos centrándonos mucho en las tareas monótonas, repetitivas. Es decir, cuando tú a alguien le preguntas, ¿qué hacemos en la administración pública? Pues picar facturas, firmar escritos, poner sellos en no sé cuánto, clasificar cosas que es mentira que sigamos haciendo, ¿no? Pero es un poco la imagen que seguimos trasladando. Yo creo que hay que buscar otros... Es decir, que si las administraciones tuviéramos otro modelo organizativo, otras estructuras, otro modelo de funcionamiento, más trabajando por proyectos, más generaríamos, ¿no? Seríamos más polo de atracción, ¿no? Si estuviéramos trabajando en analizar, en co-crear con la ciudadanía nuevos servicios públicos, ver cómo los poníamos en marcha, ver cómo se podían evaluar esas políticas públicas. Vamos, yo te estoy hablando y estoy pensando en en mi hijo más, bueno, más pequeño, pero que está trabajando por ahí ya, ¿no? Cuando yo alguna vez le he insinuado lo de que trabaje en el sector público, pero fíjate, desde la perspectiva de cómo yo lo vivo, desde un sentido vocación y de lo que él ha visto en su casa, porque mi mujer también es empleada pública de la enseñanza y él no ha visto 2 empleados públicos de 8 a 3, él ha visto debates en casa, trabajo añadido, tal, ¿no? Y cuando yo le sugiero eso, me pone una cara rarísima. Y fíjate lo que me dice, no, papá, porque yo lo que quiero es aprender. Digo, ya, y en la administración pública yo qué iba a aprender ahora. Yo ahora no sé muy bien lo que quiero, me estoy desarrollando profesionalmente, estoy aprendiendo, soy una esponja. Yo en la administración pública tiene la sensación como que si entrara moría profesionalmente, ¿no? Entonces le tenemos que dar una vuelta a todo eso para poder... para poder atraer, y ojo, y la administración pública necesita millennials, necesitamos gente de estas características si queremos crecer, si queremos trabajar en análisis de datos, con todo el tema de Big Data, en inteligencia artificial, en temas de robótica y en temas sobre todo de dar servicio a los ciudadanos de otra manera, ¿no? Trabajando por proyectos y eso, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de mi hijo, él ya esta es ya la segunda empresa grande en la que está. Él es ingeniero. Pero él, cuando le he preguntado, ¿tú en qué departamento estás? Me dice, papá, no hay departamentos en mi empresa, hay proyectos. Entonces, estoy asignado a un proyecto que tiene un principio y tiene un fin, y cuando ha terminado yo paso a otro proyecto, paso a trabajar en otro proyecto. Sí, y yo digo, ¿y en la administración? ¿Por qué no hacemos así, ¿no? Proyectos en torno a la creación de nuevos servicios, a la prestación de determinados servicios, de tal manera que haya también una movilidad interna, ¿no? Dentro. Es que hay que darle una vuelta entera, María, a esto, no sé. ¿No? Sin duda, porque es muy poco atractivo. Lo que hablábamos en Valencia la semana pasada, no es el lugar donde la gente joven querría trabajar. No, no somos atractivos para ellos, nada, ya te digo, lo ven como algo aburrido, repetitivo y sobre todo eso, que no aprenden, que no crecen, que es un sitio como para estancarse, ¿no? Claro, pensando en todos esos profesionales que ya a día de hoy tenemos en la administración que puedan sentirse pues, en esa fase de estancamiento, no es una tarea sencilla retener su talento y que no se desmotiven y que no se vayan. ¿Cómo consideras que el sector público podría trabajar para lograr la implicación y el compromiso de los profesionales que ya están dentro? ¿Crees Sí, que tenemos algún mecanismo para que esta excelencia no se nos huya, no se nos escape?
Fíjate, yo no sé si digo una barbaridad, pero en general yo creo que las organizaciones públicas desconocemos el talento que tenemos dentro. No sabemos lo que tenemos dentro. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es descubrir ese talento que tenemos dentro. Nosotros tuvimos en marcha durante unos años un proyecto que tuvo cierto recorrido, que era el proyecto de Israeli. Yo no sé si llegaste a oír hablar de él, ¿no? Pero que fundamentalmente se basaba en identificar a personas de la organización que hacían muy bien o que sabían muchas cosas, pero que no estaban directamente relacionadas con su puesto de trabajo. Es decir, tú trabajas en el departamento de urbanismo, yo doy por hecho que eres buen urbanista. No, pero se trataba de identificar, dice, no, pero esa persona, además de buen urbanista, yo qué sé, es un músico excepcional y la casa no lo sabe. O es muy habilidoso haciendo dibujo artístico, o es muy creativo y yo qué sé, y escribe muy bien, o es poeta o no sé cuándo. Con lo cual puede haber otros, bueno, a nosotros se nos ha dado esa circunstancia de intentar editar algún documento o el material de algún curso, querer ilustrarlo con dibujos, buscar profesionales fuera y cuando ya lo ha resuelto dice, pero ¿tú no conoces a Juan, a Margarita? Dice, sí, sí que les conozco. Dice, pero tú no sabes cómo dibujan, ¿no has visto ningún dibujo de ellos? Digo, no, pero si uno es ordenanza y la otra es social administrativo, dice, ya, pero además dibujan. Entonces, dice, jope, vamos a buscar fuera cosas que a lo mejor las tenemos dentro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar el talento que tenemos dentro y sacarlo a la luz. Y ojo, y en los tiempos que corren, que decimos que muchos puestos se van a automatizar, que sobran empleados públicos, que van a aparecer nuevas tareas, la manera que tenemos de reconvertir, si me permites la expresión, determinados puestos, es primero averiguando qué es lo que saben, además de lo que hacen, qué es lo que saben hacer. Dice, oye, que se acaba lo de los conductores y tenemos en plantilla no sé cuántos. Dice, pues uno por uno, vamos a ver su currículum, sus necesidades, sus expectativas. Lo que ya saben hacer, el talento que tienen, ojo, y su capacidad para aprender otras cosas nuevas, que a lo mejor no las saben, pero sí tienen esa disposición para aprenderla, ¿no? Por lo tanto, yo diría que tendríamos que identificar ese talento que tenemos dentro, sacarlo a la luz y aprovecharlo. Yo muchas veces he ido teniendo la sensación que en nuestras organizaciones todavía está mejor valorado el que nunca hace nada. ¿Sabes por qué? Porque el que nunca hace nada nunca se equivoca. No, claro, el que no friega los platos no se le rompe ninguno, No se ¿no? le rompe Decían ninguno. las abuelas. Sí, sí. Entonces, no, te vengo a decir esto porque hay que descubrir ese talento, hay que ponerlo en valor, hay que pedirle cosas nuevas y hay que admitir el error y aprender de ese error. Porque dice, no, de pronto a esta persona tú le estás pidiendo otras cosas porque crees que tiene un talento y se equivoca. Y dice, vale, no pasa nada, se equivoca, comete errores, vamos a ayudarle a que siga aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que si a los profesionales les ponemos un poco en situación de que hagan otras cosas nuevas, yo no sé, se me ocurre incluso algún ejemplo concreto, ¿no? Cuando porque todos sabemos que es cierto, que decir que lo que nos mueve no es solo el sueldo a fin de mes, es más lo que nos gratifica, son seguramente otras cosas que están aparte del sueldo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, y son casos reales, hace muchos años cuando quisimos darle una vuelta a nuestro sistema de evaluación, dicen, bueno, ¿y qué sabemos de evaluación? No sé qué. Y dentro de nuestra plantilla, un auxiliar administrativo, su titulación académica era socióloga, ¿no? Y entonces, y le dijimos, bueno, esta mujer seguro que nos puede ayudar y no sé qué. Y le sugerimos, bueno, tú eres auxiliar administrativo, no podemos cambiarte la categoría, queremos crear un grupo de trabajo para lo de evaluación. Yo quiero que tú participes en ese grupo, pero no solo que participes, sino que si te apetece que seas un poco, no solo que participe, sino quien lleve ese proyecto, quien dirija ese proyecto, quien nos orienta a los demás con todo lo que... Bueno, quiero decir, emocionada, ¿no? Emocionada. No sé, una ordenanza que teníamos y que felizmente ya está en fase de promocionar. Era ordenanza,
pero estando de ordenanza se sacó su carrera de aparejador. Entonces, teníamos que montar un sistema de homologación de aulas descentralizadas, con lo cual teníamos que saber metros cuadrados, condiciones de seguridad y salud, cuántos alumnos nos cabían y tal. Por su cuenta y riesgo y en su casa, levantó plano de todos los sitios, hizo los estudios, cómo había que poner las mesas, qué capacidad tenía, cómo optimizar para que hubiera más alumnos, qué obras había que acometer por si no cubrían condiciones y tal. Que además yo recuerdo que decía, bueno, esto yo con el AutoCAD lo haría mucho mejor, pero claro, yo cuando a informática yo le insinué el AutoCAD, dice, bueno, a ti se te ha ido la bola, un AutoCAD en un puesto de ordenanza, digo, tenéis razón, ¿no? Lo hizo en su casa, con los programas de su casa, y además encantado de que contáramos con él, ¿no? Entonces, dice, ¿qué maneras hay de retener talento? Dice, yo lo he intentado, dice, a la gente que tienes alrededor no le pidas que pique piedra, ¿no? Pídele que haga catedrales, ¿no? Pídeles que participen en ese proyecto. Hombre, con todo el respeto, yo algunas veces que he expuesto esto públicamente he tenido alguna llamada de atención por parte de los sindicatos, porque me dice que he exprimido. Digo, no, vamos a ver. Es decir, yo le llamo enriquecimiento del puesto de trabajo y enriquecimiento de la persona. Yo en ningún momento he forzado a nadie tal. Yo he ofrecido esto. Y he ofrecido esto pensando que eso les pudiera gratificar, que se pudieran sentir más útiles, que se pudieran sentir mejor. Y mi experiencia es que en todos los casos el tema ha sido así. Sí, es una forma de ayudar a explotar esa creatividad que está dentro de cada persona. En este sentido, yo creo que la formación también puede ser una buena herramienta para ayudar a que, bueno, pues las personas encuentren aquellas facetas profesionales y, por qué no, también personales, donde se sientan más a gusto. No solo es un derecho, sino también una obligación para los empleados públicos y no debe ser, aunque a veces lamentablemente lo es, una conducta mecánica del empleador. Es una herramienta, pues en este sentido, muy poderosa que tú conoces bien para cambiar profundamente la actividad que se desarrolla en la administración. ¿Cómo definirías la formación y el relevante papel que tiene la gestión de personas? Sí, fíjate, a mí a veces se suscita el debate, que seguro que lo habéis oído alguna vez, dice, ¿la formación es una inversión o es un gasto? ¿No? Y dice, no, hombre, es una inversión y tal. Yo lo que digo últimamente, no, la formación ni es una inversión ni es un gasto, es una necesidad. Fíjate, tú piensa, cuando se nos rompe una silla en el departamento o en el despacho y hace muchos años que no han pintado y está manchado, nadie nos pone en cuestión. Siempre hay un presupuesto, ¿no? Y nadie nos pone en cuestión. Dice, oye, que habría que darle una manita de pintura al despacho, que está no sé cuánto, que la oficina, tenemos las mesas y las sillas ya desgastadas, habría que darles de baja y ver si todo no se puede, si comprar mobiliario nuevo. Y normalmente no nos lo discute nadie. Y dice, ¿y para el mantenimiento de las personas? Porque claro, yo concibo la formación, pues eso, dice un poco como las tareas de mantenimiento necesarias que tienes que hacer con los edificios, y con la fontanería, con la electricidad, con la pintura, tal. Con las personas necesitamos mantenimiento, aunque sea un poco una expresión grosera, ¿no? Pero la formación tiene un poco esa función, quiero decir, cada día aparecen cosas nuevas, cada día tenemos que aprender cosas nuevas, nos cambian los programas informáticos, tenemos necesidad de ver nuevos procesos, hay cosas que salen por ahí que nos permiten optimizar tiempos y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la formación tiene que formar parte de necesariamente de las políticas de recursos humanos, pero además porque es una necesidad, porque ni es un gasto ni es una inversión. Yo además creo que desde la formación tenemos un poco la obligación de ser punta de lanza para la innovación. Quiero decir, si desde formación, yo creo que nos podemos permitir quiero decir, dice, no, voy a innovar en mi departamento y ahora voy a hacer no sé qué determinada cuestión y resulta que me he equivocado y esa equivocación, ese error ha conllevado un gasto superfluo de no sé cuántos miles de euros. Hombre, eso la administración pública lo soporta mal. A lo mejor una empresa privada que tiene un departamento de innovación sí tiene asumido ese riesgo. Pero fíjate, yo creo que si determinadas innovaciones se ensayan desde formación o se aprenden desde formación, ahí tenemos un papel como punta de lanza para decir, bueno, esto hemos probado y no ha funcionado, no pasa nada.
pero esto sí que parece que funciona y no sé cuánto y tal, ¿qué tal si lo implantamos, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, yo creo que también cumple esa función. Desde luego, yo a lo largo de este tiempo, y sobre todo a partir de que ha habido financiación externa de la formación, si hubiera que clasificar a las organizaciones por su concepción sobre la formación, efectivamente hay algunas organizaciones donde la formación es un gasto necesario, dice, hay una subvención que nos dan por la formación, bueno, pues hay que gastarla, pues ¿qué hacemos? Pues organizar cursos. Dice, pues si no tenemos departamento de formación, pues que lo organicen los sindicatos o que lo organice alguien que sepa de cuentas para que no se desmadre y que organice 3 cositas y ya está, ¿no? La formación como gasto necesario, ¿no? Hay otros que, hombre, otra visión es entender la formación como una política de personal, ¿no? Que no está mal, es decir, es una política de personal más, la formación al servicio de las personas. Identificamos esas organizaciones sobre todo porque se hace mucha formación en materia de habilidades, inteligencia emocional, de cosas de esas. Pero yo creo que hay un tercer paso al que hay que llegar, que es concebir la formación como una herramienta estratégica al servicio de la organización y al servicio del cambio también. Fíjate que en la jornada hablábamos, ¿no? Dice, hay nuevos puestos que se crean, que se van a crear, pero sobre todo va a haber puestos que van a permanecer, pero con otro perfil, ¿no? Quiero decir, que yo incluso me ponía como ejemplo, que decir, el técnico de formación que se tenga que incorporar en un futuro, no ya, no tiene nada que ver con lo que me exigieron a mí cuando yo entré, ¿no? Entonces, hay al servicio de ese cambio organizativo, de ese cambio estratégico, yo creo que la formación tiene un papel importante, ¿no? Como estrategia, como herramienta estratégica para lograr el desarrollo organizacional o para lograr ese cambio. Y ojo, también en sentido contrario, ¿no? Porque a veces yo también me he encontrado muchas situaciones de estas donde se intenta descargar en la formación la resolución de problemas que poco tienen que ver con la formación. Dice, no, mira, es que aquí hay un conflicto en la oficina de atención al ciudadano, la gente está de muy mal humor, los ciudadanos dicen que esta gente no sonríe, móntales un curso. Digo, ya, y les enseño a qué músculos hay que mover para sonreír. Es decir, que hay muchas cosas que descargamos en la formación y la formación, al menos por sí sola, no resuelve problemas. Sí que es verdad que hay otras situaciones donde se nos ha planteado un determinado problema y yo a veces, y yo he comentado, vale, podemos abordarlo con formación, pero tiene que haber en paralelo otras medidas organizativas. Te estoy comentando esto y me viene a la cabeza, yo creo que errores que en muchas organizaciones hemos cometido en la formación de directivos, ¿no? Que es organizar muy buenos cursos de directivos donde se ven cosas de liderazgo, de uso de la autoridad, no sé cuánto. Claro, alguien cuando ha aprendido eso vuelve al puesto de trabajo con necesidad de aplicarlo. Claro, si organizativamente ese líder, ese directivo, por exagerar, no tiene ni potestad para conceder un día de asuntos propios, bueno, pues o lo quemamos o le estamos abriendo el camino para que se nos largue y no retener ese talento. Entonces, bueno, no sé si me he liado mucho, pero ese es un poco el papel de la formación que yo le veo, ¿no? Un poco como esa herramienta estratégica al servicio de la organización, pero también con la postilla de que sola, sin medidas complementarias, sin medidas paralelas, a veces no sirve de mucho, ¿no? A veces sirve, bueno, pues para descubrir problemas o para paliar alguna parte de esos, pero insisto, con otras medidas organizativas paralelas, ¿no? En la implementación práctica de esta formación pues, estratégica, como tú bien apuntas, y para poder concretarla en acciones y que no se quede en ese sentido pues, en los tradicionales planes de formación que estamos acostumbrados a probar en las administraciones públicas, ¿qué metodología, dinámicas o incluso sinergias consideras esenciales? Mira, yo creo que eso es otra cosa que a veces
tiene que ver con lo que comentábamos antes. Tiene que ver con lo que comentábamos antes también, ¿no? De la concepción de la formación en la como organización. una herramienta estratégica. Bien. A ver, entonces, yo creo que es decir, el primer caso para plantear una formación que tenga esa visión estratégica depende de hacer un buen diagnóstico de necesidades formativas. Y en eso a veces nos confundimos también. Claro, si nosotros queremos formación solo para la persona, le preguntamos a la persona qué es lo que quiere y contestamos. Pero hay que ver las necesidades formativas desde 3 frentes, ¿no? Ojo, desde 3 frentes que luego convergen. Es decir, por un lado son las necesidades que la organización tiene como tal. Es decir, la organización, nuestra administración pública tiene una misión, tiene una visión, ¿no? Un camino hacia el que va, tiene unos valores y necesita la herramienta estratégica de la formación para ayudar a sus empleados a que, bueno, a que cumplan esa misión, a que caminen hacia esa visión, a que transmitan esos valores, ¿qué tal, no? Luego hay unas necesidades formativas que nos vendrán de la organización como tal, ¿no? Que además, curiosamente, a final del año pasado, con la Agencia Tributaria de la región de Murcia, hicimos un trabajo de estas características que al final salió muy bien, ¿no? Porque la gente decía, ya, pero ¿yo cómo las averiguo? Digo, pregúntale al director general, por ejemplo. Cógete los estatutos de la agencia. La agencia tiene un plan director, léetelo. Porque seguro que directa o indirectamente aparece. Aunque no esté taxativamente escrita la misión, la visión, los valores, no sé qué, eso está en documentos. Y si no, lo preguntas. ¿Pero a quién lo preguntas? A la cúspide de esa organización, ¿no? Por lo tanto, de ahí tendríamos unas necesidades formativas. Otras necesidades formativas tendrían que ver con el desempeño profesional. Quiero decir, tú tienes unos puestos de trabajo a los que se les exiges bueno, que trabajen de una determinada manera en unos determinados procesos y ocupados por unas determinadas personas, ¿no? En el gap entre lo que tú esperas de ese puesto que tienes definido en la RPT o donde sea, en el gap entre lo que tú tienes definido en ese puesto y en cómo se ejecuta, en la evaluación de ese desempeño, te van a salir otras necesidades formativas, ¿no? Luego ahí tienes otro bloque, ¿no? Las que vendrían de la, no sé, me gusta llamarles del desempeño profesional, ¿no? Y luego habría otro sitio en el que detectar necesidades, que sería las personas, los profesionales que trabajan en esa organización, tienen aspiraciones personales y tienen aspiraciones profesionales. Pero no estoy pensando en que les gusta la fotografía y que no estoy montando un curso de fotografía ni en el macramé. No, tienen un sentimiento de pertenencia con esa organización y quieren crecer y aprender cosas nuevas y aportar a esa organización y que la organización les diga. Pues de ahí vamos a encontrar otro bloque, por decirlo así, de necesidades formativas. Ojo, María, y tú estarás conmigo en que no aparecen necesariamente cosas distintas, ¿no? Es decir, al final la organización quiere que se cumpla su misión y su visión y el trabajador quiere estar a gusto con los demás y quiere que se le tenga en cuenta y quiere que se le identifique como miembro de esa organización, de esa agencia, de ese departamento. Y en el desempeño profesional alguien quiere también, dice, yo no doy de mí todo lo que puedo y hay una complejidad que tal y yo quiero aprender, ¿no? Entonces, de ahí un poco del juntar todas esas... de hacer bien ese diagnóstico es de lo que sería como el punto básico para tener de verdad un plan de formación o para poder articular una formación que de verdad sea estratégica y que de verdad responda a lo que la organización en su conjunto, ¿no? Entendidas estas 3 patas, necesita. Y ojo, porque, claro, cada organización, y fíjate, nosotros que trabajamos en una diputación y que nuestros clientes son los ayuntamientos de toda la provincia, que decir, a veces es decir, yo qué sé, tenemos clientes, si me permites la expresión, que estarían representados por un ayuntamiento, incluso por una entidad local menor, que tiene
un empleado o 2 empleados o un habilitado nacional compartido y poquito más frente a organizaciones, no sé cómo puede ser el Hogar Provincial, que son, pues no quiero hablar de memoria, pero son más de 300 empleados, o ayuntamientos como el de Alicante, que tiene más de 2.000 empleados y tal. Hombre, ya. Entonces, un poco nosotros en eso lo que hacemos y lo que creo que es importante es segmentar esos clientes, de tal manera que intentemos identificar cada cliente qué es lo que necesita de nosotros y eso es lo que hace la formación estratégica, es decir, no es curso estándar a medida de contratación pública no sé qué, abierto al experto de contratación del Ayuntamiento de Benidorm y al dels Poblets. Pues evidentemente no, evidentemente son necesidades distintas. Entonces, para que la formación tenga ese papel estratégico, también hay que articularla en función de esos segmentos o de esas necesidades diferenciadas que tienen nuestras organizaciones en función de su tamaño y en función de sus cometidos y en función de los servicios que tienen encomendados, ¿no? No sé si te respondo Sí, o qué es. porque quizá con esta pregunta respondemos pues también a la pregunta de qué consejos podría dar a aquellos responsables de recursos humanos para implantar eficazmente pues políticas innovadoras en materia formativa, porque lo que planteas no deja de tener mucho de innovador en cuanto a analizar realmente qué necesidades existen, qué destinatarios o clientes, como bien indicabas, Sí, tenemos, porque tendemos a hacer una formación muy homogénea, pero la realidad es mucho más heterogénea. sí, sí. Sí, consejos. Ujú. Pues no lo sé. Mira, yo me da vértigo, pero yo llevo en este negocio, por decirlo así, pues va a ser 30 años, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, claro, tiene, tiene poco que ver la formación de entonces con la formación de ahora, pero porque la manera de aprender nuestra ha cambiado. Y ha cambiado gracias a la tecnología, yo diría también gracias a la crisis, ¿no? La crisis en cuanto que nos ha hecho activar nuestra imaginación y eso. Pero fíjate, yo aconsejaría a la gente que se dedique a la formación, nos siguen midiendo un poco por las métricas, ¿no? ¿Cuánto haces? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántas horas lectivas? ¿No? ¿Cuántos alumnos formados? Dice, no, hombre. Y a veces nos llegamos a obsesionar con las métricas, ¿no? Tenemos que romper un poco eso, ¿no? Es decir, nos tienen que medir por el servicio que estamos dando, por el aprendizaje que están obteniendo los empleados y cómo ese aprendizaje lo vuelcan en el puesto de trabajo y repercute en el propio servicio. Fíjate un poco la concepción de la formación, exagerando, ¿no? Pero de cuando yo entré era, bueno, el hecho formativo se tenía que dar en un aula, ¿no? En un aula con 4 paredes donde hacíamos coincidir a un sabio con la cabeza llena con no sé cuántos alumnos ignorantes con la cabeza vacía, ¿no? Yo decía, y consistía en transmitir ese saber, ¿no? De la cabeza llena a la cabeza vacía. Yo a eso le llamaba, Sí. graciosamente, la pedagogía de los vasos comunicantes, ¿no? Fíjate, nada más falso que eso, ¿no? Ojo, eso era falso ya entonces. Pero bueno, es verdad, hasta cierto punto, que los datos, la información, el conocimiento estaba en la cabeza del sabio, entre comillas, y en los libros de texto, por decirlo así, o en las cosas escritas. Hoy ya no. Es decir, hoy el conocimiento, hoy la información la tenemos dispersa, pero podemos acceder a ella a golpe de clic de ratón, en tiempo real. Ojo, otra cosa es cómo tratamos esa información y cómo la convertimos en conocimiento. Pero ya no necesitamos a un profesor en el sentido clásico que nos lo cuente, ni a un libro donde que nos cuente eso. Entonces, ahora lo importante es lo que venimos a llamar el PLE, el entorno personal de aprendizaje de cada uno, ¿no? Que ese entorno personal de aprendizaje lo configuran las fuentes de información a las que acudimos, de diversos tipos, las herramientas que utilizamos para llegar a esas fuentes de información y, ojo, y la red de personas que hemos establecido, porque
al final alguien pone esa información en algún sitio. Entonces, esa red de personas a las que podemos acudir para obtener, ¿no? Para obtener esa información. Entonces, ahora tenemos que concebir la formación de otra manera. Mira, cada uno de nosotros, nuestro empleado público, somos los protagonistas de nuestro propio proceso de aprendizaje. Configuramos eso, nuestro entorno personal de aprendizaje, nuestro PLE. Y la gente que se dedique a la formación tiene que estar más preocupado de cómo ayudarte a alimentar ese PLE, de cómo ayudarte a buscar fuentes, a curar contenidos para que los tengas trillados, para que tú puedas acudir ahí. Igual me lo habéis oído alguna vez, pero se dice, con la relatividad que hay que tomar siempre todas las estadísticas, que lo que ahora mismo sabemos, en este caso, vamos a entender sabiduría, no en el sentido de cantidad de conocimientos que sabemos, sino sabiduría en el sentido de habilidad para resolver las dudas cotidianas, el trabajo cotidiano al que nos enfrentamos cada día. Dice, bueno, pues entendiendo sabiduría, saber desempeñarnos en nuestro puesto con cierta soltura, se dice, se ha obtenido en un 70% por la propia experiencia. Dice, intento esto, llego al sitio, no sé cómo comérmelo, me equivoco, vuelvo, pruebo otra vez, no sé qué, y acierto. Y con esa manera de acertar aprendo y me sirve de experiencia para la próxima vez y tal. Se dice que en un 70% aprendemos así, aprendizaje experiencial. Aprendo en mi puesto de trabajo, ¿no? Habría otro 20% que tiene que ver, dice, oye, yo aquí me atasco y no sé cómo salir, ¿qué hago? Pregunto al que sabe. Le llamo por teléfono, le busco dentro de la organización o fuera de la organización. Hay quien dice, yo lo comento alguna vez también, hoy no es importante saber, es tener el WhatsApp del que sabe, o el teléfono del que sabe para poder acudir a él. Hablando en serio, hoy es muy importante tener una buena red a la que poder acudir. Al principio hablábamos de la Asociación de Técnicos de Personal, ¿no? ¿Qué es lo que genera desde el punto de vista de lo que estamos hablando? Ese aprendizaje social, ese cuando algo no sé, lo busco y lo busco en otros compañeros. Entonces, se dice que de tal como nos desempeñamos ahora, un 20% más o menos lo habríamos obtenido por esa vía. De tal manera que solo el 10% provendría de, por decirlo así, de experiencias de aprendizaje más formal, ¿no? De formación de aula o de formación tradicional o de ir a conferencias o de tener cursos más o menos clásicos. Y fíjate qué contradicción, María, porque yo diría que el 90% de los recursos lo estamos dedicando en los departamentos de formación a ese 10%, ¿no? Sí, sin duda, porque es lo que hacemos Claro, habitualmente. claro. Entonces, cuando me dices consejos, ¿no? Para la formación, dice, tenemos que poner la mirada en ese aprendizaje informal y tenemos que facilitar que se produzca ese aprendizaje informal. Mira, no hay otra manera de aprender que no sea aprender haciendo. ¿Cómo se aprende a ir en bicicleta? Te doy una clase de los diámetros de las ruedas y el pedal. No. ¿Cómo se aprende a nadar? No, primero estiras el brazo izquierdo. No, te tiro a la piscina con ayuda para que no te ahogues la primera vez. Entonces, lo mismo, ¿cómo aprendo a desempeñarme en mi puesto de trabajo? ¿Cómo aprendo este nuevo concepto? Enfrentándome con esa situación. Evidentemente, si puedo, con la ayuda de otro. Eso. Hay un programa que tiene la EFIAP, la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la región de Murcia, que le llaman estancias formativas, que es como una especie de Erasmus interno. Dice, yo quiero aprender contratación. Entonces, ¿qué haces? ¿Me mandas a un curso de contratación? Dice, no, tú quieres aprender contratación porque vas a llevar en tu ayuntamiento o en tu departamento los temas de contratación. Sí, pues establezco un acuerdo con un departamento de contratación que funciona muy bien y te mando allí de becario, ¿no? Te mando allí 40 horas, 30 horas, ojo, con un programa previamente pactado que hay que cumplir, con un tutor asignado que va revisando eso.
y aprendes de verdad cómo se hace contratación. A la gente que nos entra nueva, nosotros tenemos un plan de acogida, bueno, un plan de acogida que tiene parte que tiene que ver con ritos del departamento, con la cultura del departamento, pero fundamentalmente el plan es, en función del puesto de trabajo, yo te asigno un tutor o una tutora que evidentemente es alguien que hace lo mismo que vas a hacer tú, pero que es experto. Entonces, primero con ese se describen las tareas que tienes que aprender. Y además le asignamos un plazo estimado para que aprendas esa tarea y además hacemos una priorización, ¿no? Para ver qué es lo más importante. Entonces, tú te pones y tal, y entonces te van a surgir dudas. Yo soy tu tutor y tú me vas preguntando y tal. Hasta que llega el momento en que ya no me preguntas, válido, ¿no? Ya tal. Entonces, claro, eso no quiere decir que esa persona no le ayudemos a que vaya a cursos, a qué tal. Entonces, pero el aprendizaje real se produce haciendo y se produce en el propio puesto de trabajo. Por lo tanto, no, me estaba acordando otra vez de lo del aprendizaje social, que una vez porque el aprendizaje, yo creo mucho en el aprendizaje social, no sé si es el 20% o es el 30% o es el 40%, pero yo creo mucho en el aprendizaje social, en el aprender de y con los otros. Una vez un organismo autónomo, que además, bueno, funciona muy bien, con cierto criterio, pero sobre todo una de las características es que tienen mucho sentimiento de pertenencia, ¿no? Con lo cual, a imagen de lo que hacen muchas empresas privadas, suelen montar una convención anual, ¿no? Donde se juntan todos los empleados y un poco aquello, qué maravillosos somos todos, qué bien lo hemos hecho, se da cuenta de todas las métricas de hemos avanzado en no sé cuánto, hemos economizado no sé qué, en la satisfacción de nuestros clientes no sé cuánto. Y una vez me invitaron a mí para que les hablara de formación, de cómo podían crecer con el tema de formación. Yo le decía, lo tenéis muy fácil, yo lo que haría sería pedirle a vuestro jefe que ponga una máquina de café en cada planta. Me dice, ¿pero qué dices? ¿Se te ha ido la bola? Digo, no, una máquina de café en cada planta. ¿Tú te acuerdas de aquel programa, no recuerdo de televisión, que se llamaba Cámara Café? Sí, sí me acuerdo. Donde era la vida de la empresa ahí. Digo, vamos a ver, si montáis una máquina de café en cada planta, la gente irá a tomar café ahí. Y la gente generará conversación. Y cuando conversamos hablamos hasta de trabajo. Y hablamos de trabajo y resolvemos problemas de trabajo. Es decir, yo creo que una de las grandes obligaciones, entre comillas, de los departamentos de formación es generar arquitectura de aprendizaje, generar espacios donde la gente se encuentre. ¿Para qué? Para que encontrándose converse y para que conversando aprenda. Con los técnicos informáticos de la provincia hemos tenido una muy buena experiencia. Bueno, están ya desde hace mucho tiempo, constituyen una comunidad en la que conversan de lo divino y lo humano a través de un espacio que hay en la Moodle, pero con ellos venimos trabajando desde el principio y cada año se preguntaba ¿y qué formación necesitáis y tal? Y llega un momento en que se satura porque ya no es tanto aprender cosas nuevas, sino lo que necesitan es resolver problemas cotidianos, ojo, que a lo mejor lo ha resuelto el del ayuntamiento de al lado. Entonces, nos inventamos una cosa que le llamamos de una manera muy rimbombante jornadas de networking, que lo que hacíamos era con una excusa, que a lo mejor era la presentación de un determinado programa, citarles para que estuvieran una mañana. Pero fíjate, a lo mejor la presentación del programa duraba 1:30, pero nosotros les citábamos 5 horas. Entonces, decíamos... primero, hay que no sé qué para acreditarse y no sé qué. Fíjate qué tontería, acreditarse cuando todos se conocen y no sé qué, recoger la documentación y tal. Lo que queríamos era que vinieran antes para que antes de que empezara, conversaran. Entonces hacíamos no sé qué tal, descanso, coffee break. ¿Para qué? Para que conversaran. Y terminaba la presentación y dice, no os iréis todos corriendo sin que nos tomemos una cervecita, ¿no? Claro, y luego eso ellos lo valoraban muchísimo y dicen, pues fíjate que yo no sabía, estaba loco me habían pedido un programa para lo de los, yo qué sé, los turnos de los policías locales y no lo resolvía.
jope, y el del Ayuntamiento de Guardamar lo tiene hecho y me lo va a pasar, y yo estaba a punto de gastarme un mogollón de dinero, no sé qué. O el otro que decía, tal empresa me ha ofrecido este producto, pero yo he pensado que si en vez de que me lo ofrezca a mí, nos juntamos no sé cuántos ayuntamientos y nos interesa, estamos en condiciones ya de negociar otros precios y eso, ¿no? Por lo tanto, debemos propiciar, o otro de los consejos sería propiciar espacios de conversación, espacios de encuentro donde la gente pueda comentar eso. Por lo tanto, tampoco quiero irme por las redes, porque igual que te decía antes que cada organización, en función de su tamaño, en función de su lugar geográfico, en función de los servicios que presta, tiene unas necesidades, yo diría las personas también de una organización, desde el punto de vista formativo, también necesitan recursos distintos. Por ejemplo, alguien que acaba de entrar, que acaba de aprobar una oposición y que le destinamos a un determinado servicio, estará necesitado, además de que le hagamos un buen plan de acogida, pero estará también necesitado de aprender cuestiones conceptuales y procedimentales y es un buen, y va a ser un buen cliente o va a ser un buen empleado para que participe en cursos más formales o en cursos más tradicionales de, bueno, pues curso, taller de procedimiento administrativo, y te meto ahí curso tal. Pero a medida que vamos siendo más expertos, nuestras necesidades formativas ya cambian, de tal manera que en el otro extremo estaría al gran experto no le voy a invitar necesariamente a que participe en ningún curso tradicional porque seguramente va a aprender poco, pero sí le voy a pedir que con otros expertos, por ejemplo, en el ámbito de una comunidad de aprendizaje, generen productos comunes y los pongan al servicio de la comunidad. Porque en ese debatir con el otro experto, comprometerse con un determinado entregable, lo que nos está demostrando la experiencia es que se está produciendo muchísimo aprendizaje. Mira, ayer, sin ir más lejos, bueno, tenemos un grupo de 17 personas de distintos ayuntamientos que hicieron formación en materia de innovación, luego configuraron una comunidad de aprendizaje en materia de innovación, generaron cada uno una idea innovadora. De las 17 ideas, entre ellos seleccionaron 4, se agruparon en torno a esas 4 y llegaron a plasmar ya unos proyectos, bueno, medianamente consistentes. Entonces ayer empezó otra tanda que le hemos llamado algo así como taller de aceleración de proyectos innovadores o algo así. Que yo un poco lo que pretendo es que sigan estando juntos para que no se enfríen y sigan avanzando en el diseño de los proyectos, pero ahora ya sí, haciendo un prototipo, validando esa viabilidad, viendo además cómo se pueden trasladar, cómo se pueden vender a los ayuntamientos para tal, ¿no? Y hoy, con algunos de los que estaban, comentaba y decían, jo, qué bien por un lado, pero no tan bien por el otro. Y yo decía, a ver, ¿qué significa el no tan bien por el otro? Dice, no, que algunos proyectos que nosotros, cuando estábamos en la nube, lo veíamos, wow, maravilloso, creativo, no sé qué, cuando le pasamos el filtro de la viabilidad, el coste, el cómo mejora un determinado servicio, igual ya hacen un poquito de agua, con lo cual esto puede convertirse en un fracaso. Digo, en un fracaso porque ese proyecto no pudiera aplicarse, pero no rescatas nada. Dice, hombre, lo que sí te puedo decir es que estamos aprendiendo un montón. Digo, ahí voy, quiero decir. En una comunidad de aprendizaje, al final lograremos que ese entregable, ese producto final, sea bueno, malo o regular. Te digo más, hay comunidades de aprendizaje que al final no han llegado a sacar un entregable en condiciones, por decirlo así. ¿Ha fracasado esa comunidad de aprendizaje? No. Desde el punto de vista del aprendizaje, no. Entonces, a un gran experto, yo le tengo que buscar una manera de aprender más de este estilo, de que tenga oportunidad, de que yo le genere espacios como una comunidad de aprendizaje o como una máquina de café en el que pueda compartir y aprender con otros y poner en común su expertise, su talento, su saber hacer, ¿no?
Me he ido totalmente. Luego de esto tendrás que borrar la... Porque es muy interesante la perspectiva práctica y sobre todo porque da Sí, respuesta a alguna de las preguntas, ¿no? sí, que teníamos también. pero era no lo de los consejos. Dice, Sí, sí, consejos. Pues eso, el consejo sería, te claro. vas a dedicar a la formación, no sé qué, mentalízate. El alumno, el empleado es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Sí, Tu sí, sí. papel es más de ayuda, de configurar su PLE. Tienes que tener en cuenta que él va a aprender al margen tuyo y que va a aprender de manera informal, en el puesto, de manera social, no sé qué. Rescata ese aprendizaje informal. Ya por fin, Sí, sí. bueno, hay un mandato de la Unión Europea Ujú. acerca de un reconocimiento de que hay que trabajar a la hora de reconocer los aprendizajes informales. Es decir, nosotros tenemos gente en nuestras administraciones que no han hecho ningún curso de microinformática, pero que son muy buenos en microinformática. Sí, sí. O Lo han porque aprendido por su cuenta. lo traían en la mochila o porque lo han aprendido por su cuenta. Y Ujú. fíjate, nosotros montamos luego sistemas de promoción donde valoramos no que sepas Excel, sino que me presentes un título de Excel. Fíjate dónde estamos cayendo, ¿no? Yo a veces les pongo el ejemplo, digo, me imagino que tú cuando llamas a un fontanero, antes de contratarle, le pedirás el título de FP2 de fontanería, le pedirás un currículum de las horas de experiencia en reparar lavabos y no sé cuánto, y me dicen, tú estás loco. Digo, ¿y cómo lo seleccionas? Dice, hombre, el mejor, porque me lo dicen, porque hace, porque sé que tiene... Digo, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestros propios empleados? Entonces, la buena noticia es que ya hay institutos, ya hay escuelas que, por ejemplo, en el tema este de microinformática y en algunos otros temas, están poniendo en abierto determinados materiales y hacen exámenes luego en abierto a los que tú puedes presentar para acreditar que eso lo sabes, y si apruebas ese determinado examen, te dan un diplomita con el que ya puedes competir con el que ha hecho las 30 horas de Excel y tal. O sea que sí tenemos la obligación de fomentar ese aprendizaje informal, pero al mismo tiempo buscar fórmulas de reconocimiento, ¿no? Nosotros en las comunidades de aprendizaje las hemos intentado integrar siempre dentro del plan de formación, entre otras cosas, para al final poder acreditar que ha habido un aprendizaje que le permita, si no hay otro remedio, que puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo tanto, respeta la capacidad de autoaprendizaje del alumno, fomenta el aprendizaje en el puesto de trabajo, fomenta el aprendizaje social y ayúdale a que configure su entorno personal de aprendizaje y a que crezca y a que saque a la luz su talento, ¿no? Por ahí irían un poco mis consejos, ¿no? Y que no deja de ser una perspectiva además muy humana y muy cercana a las personas, ¿no? Que al final es de lo que nos olvidamos en muchas Claro, ocasiones en la administración. claro. Volvemos al principio, para que su trabajo sea algo más que el sueldo, ¿no? Para que vuelvan a su casa y cuando la cena a sus hijos le pregunten a qué te dedicas, papá, a qué te dedicas, mamá, lo puedas explicar. Que muchas veces la gente que trabaja en la administración lo tenemos muy difícil, ¿no? Mucha gente lo tiene Sí, muy sí, difícil. sin duda, sobre todo por lo que, volviendo al inicio también, por lo que apuntas, por esa, por ese barniz tan gris, tan monótono, tan Sí, burocrático y tan rutinario que sigue teniendo la administración sí, todavía a día de sí. hoy. En este sentido, José Antonio, y como sabes, en el Foro de Talento hemos hablado tanto del empleo público del futuro, de los perfiles profesionales que se van a demandar de aquí a medio plazo ya, por no decir a corto plazo. ¿Es posible prever qué perfiles de competencias vamos a necesitar en el futuro para planificar las plantillas? Porque, bueno, las competencias Sí, están, como sabes, muy relacionadas directamente con la formación y qué sí. herramientas podríamos utilizar para formar también tanto los empleados que tenemos como los que puedan venir en las habilidades y competencias que van a necesitar mañana. Sí. Fíjate que yo lo comentaba en la jornada, ¿no? Yo creo que uno de los grandes dramas que tenemos es que ahora mismo en una mayor parte no sabemos lo que vamos a necesitar. No sabemos lo que vamos a necesitar, ¿no? Pero sí parece que todo apunta a que, y un poco en la línea de lo que vamos hablando, de romper las propias estructuras, trabajar organizativamente de otra manera, sí que parece claro que básicamente vamos a necesitar perfiles que nos vengan
bueno, las titulaciones STEM que salía el otro día, ¿no? De ciencia, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿no? Pero sobre todo gente con formación básica pero potente a nivel tecnológico, por un lado, pero necesariamente complementado con gente muy potente. Es que no me gusta llamarles habilidades blandas, ¿no? En las soft skills o, bueno, como le queréis, pero me estás entendiendo, ¿no? Sí, perfectamente. En liderazgo, en trabajo en equipo, en capacidad de comunicación, en agilidad para resolver problemas, en capacidad de respuesta ante problemas urgentes. Van a tener que trabajar en entornos, eso tiene un nombre también, ¿no? Lo de los entornos VUCA, ¿no? En entornos muy cambiantes a los que se tienen que adaptar necesariamente. Y ojo, estas habilidades no necesariamente se aprenden en la universidad, ¿eh? Lo que tampoco quiere decir que es que vengan de serie, ¿no? Se pueden aprender también. Pero tenemos que dar importancia a esto. Claro, ahí nos enfrentamos a un grave problema, que es con los sistemas de selección que actualmente tenemos, ¿cómo vamos a seleccionar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a captar? Pero sí hay sistemas, quiero decir, hay, bueno, pues, salía a la luz el otro día un poco también cómo selecciona la Unión Europea, ¿no? Y te decía, no, te encierran y te dan 100 correos electrónicos, no sé cuántos folios, y dice, interprétalos, clasifícalos y responde, ¿no? O te sueltan en un edificio, no sé. Claro, ahí están viendo todas esas habilidades de cómo eres capaz de resolver eso, ¿no? No me gusta poner ejemplos personales, pero me llamó mucho la atención porque yo además, ahora mi hijo está trabajando en una multinacional. Está trabajando en temas de tecnología, pero en una multinacional. Está aquí en España, pero trabajando en una multinacional. Y salieron unas plazas a las que él dijo, pues yo, había dos, creo, pues yo me presento. Y los compañeros decían, pierdes el tiempo porque es muy complicado y tal. Claro, pero yo estuve muy fijándome, claro, le pedía obviamente que me contara tal. Claro, y yo veía el proceso selectivo y lo intentaba comparar con qué pasaría si ese mismo puesto de trabajo lo tuviéramos que cubrir en una administración. Bueno, primer paso. El puesto de trabajo era para un tema sobre todo de desarrollo informático en no sé qué lenguajes, y además la lengua vehicular de trabajo tenía que ser inglés. Con lo cual todo el proceso selectivo fue en inglés. No es que el proceso selectivo tuviera un examen en inglés, no, todo el proceso selectivo fue en inglés, ¿no? Claro, yo decía, claro, en la administración pública habíamos pedido título de ingeniero informático y quinto de, bueno, no, ahora ya quinto, ahora no, sería el C2, no sé qué, del Marco Común Europeo de las Lenguas, ¿no? Como requisito de entrada. Mi hijo no hubiera entrado. Mi hijo no es ingeniero informático, es ingeniero de telecomunicaciones. Mi hijo no ha pisado, quiero decir, mi hijo, evidentemente, lo ganó, es decir, habla, escribe en inglés perfectamente y tal. Mi hijo no ha pisado ni una escuela de idiomas. Nunca. Ni ha pisado, no es que haya suspendido, aprobado, no ha pisado una escuela de idiomas. Es decir, ha aprendido inglés por otros medios. Ha tenido profesores particulares de inglés y ha trabajado, y luego a nivel individual se ha preocupado mucho con pues, lo típico de ver películas en inglés, leer en inglés, ver juegos en inglés. En la propia carrera tenían asignaturas que la lengua vehicular era en inglés y tal. Digo, fíjate, ya no hubiera accedido, pero imagínate que por lo que sea se ha abierto y hubiera accedido, ¿no? Yo recuerdo, bueno, muchas pruebas eran de estas de entrevista por Skype, donde le entrevistaban varias personas, una sobre aspectos técnicos y otra en paralelo sobre aspectos más personales y más humanos, ¿no? Un poco a ver cómo te desenvolvías y tal. Pero recuerdo una de las últimas pruebas que era un ejercicio práctico donde le mandan por correo electrónico una cuestión a resolver y le dicen que tiene de tiempo hasta no sé cuándo para resolver. Con lo cual, evidentemente, él no está ante un tribunal, puede utilizar la documentación que quiera, puede recurrir a Internet, puede recurrir a amigos, puede tal. Claro, porque es un ejercicio que no tiene una solución
unívoca. ¿Qué es lo que buscaban? Las decisiones que has ido tomando a lo largo del tiempo para intentar llegar a esa solución, a una de las posibles soluciones. Que para lograr esa toma de decisiones, esas soluciones, has entrado en Internet, claro. Has consultado con conocidos y con amigos, claro. Y tú cuando estás en el puesto de trabajo, trabajando y te enfrentas a eso, ¿qué es lo que haces? Claro, hacer en su trabajo diario. Claro, yo quiero saber tu capacidad para que cuando te enfrentes en esas situaciones puedas resolver eso, ¿no? Entonces, fíjate si le tenemos que dar vuelta, ¿no? Los sistemas de selección. Ojo, si realmente nos creemos que queremos perfiles como estos, ¿no? Por lo tanto, y a nivel genérico más allá, Gorriti en el último artículo se aventura incluso a poner nombres a algunas nuevas profesiones y tal. Pero sí está claro que vamos a necesitar gente un poco a nivel general con estos perfiles, pero gente que trabaje mucho en tema de analítica, de analítica de datos. Es decir, se va a tener que seguir tomando decisiones. Y esas decisiones las tenemos que tomar en base a información y a datos. Pero es tan ingente la cantidad de datos que alguien nos los tiene que trillar, alguien nos tiene que ayudar en ese análisis de datos. Entonces vamos a necesitar mucha gente de tecnología, pero que sepa hacer analítica. Claro, fíjate, yo pienso en mi propio departamento, ¿no? Con todo lo que hemos hablado antes. Mi propio departamento tiene que crecer. ¿Y ahora qué necesitaría? Yo qué sé, pedagogos, me voy a meter con mi profesión, expertos en dinámicas de grupos, en no sé cuánto, que era lo que se buscaba cuando yo entré. Pues no, yo ahora necesito, hombre, gente que entienda de formación, pero necesito, por ejemplo, tecnólogos que se manejen muy bien con las herramientas informáticas, con YouTube y tal, para construir píldoras formativas que te pongan a disposición para que tú consultes. Yo ahora necesito tecnólogos que con toda la información que tengo de los 20.000 empleados públicos de la provincia, me puedan hacer, porque tenemos muchísima información de ellos, pero yo no sé tratarla y necesito tecnólogos que me ayuden a hacer analíticas de aprendizaje, es decir, con todos los datos que tengo de todos los empleados, poder analizar para poder predecir cuáles son sus líneas evolutivas, por dónde pueden ir creciendo y, por lo tanto, qué formación pueden necesitar. Que al final son ellos los que deciden, pero yo en ese papel de ayuda, si yo tengo gente que ha podido trabajar en esas analíticas de aprendizaje, yo puedo ayudarles a eso, ¿no? Es decir, necesito gente experta en temas de comunicación, en temas de dinamización de comunidades y tal. Necesito expertos documentalistas que sean capaces de encontrar información, de clasificarla y de ir generando y de ir creando esos lugares, ¿no?, a los que tú luego puedes acudir, esos lugares de contenidos curados. Fíjate, pues eso llévalo a cualquier departamento, son perfiles de estos, ¿no? Entonces, papel, que me decías, dice, ya, pero porque lo apuntaba en la jornada también. Tareas rutinarias, está claro que desaparecen. Tareas creativas permanecen, pero creativas con sentido, con tecnología detrás, y decíamos. Y todo lo que tiene que ver en el trato con las personas, tanto a nivel de alta cualificación, de directivos y tal, como incluso a nivel de baja cualificación, ¿no? Porque gente que se dedica al cuidado de otras personas y eso, ¿no? Pero en esa transformación que necesitamos, porque le voy a decir, bueno, entonces, por seguir con el mismo ejemplo de lo que yo decía de lo que necesitamos para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la oferta externa y lo buscamos? Pues a lo mejor sí, pero volvemos a lo que decíamos antes. Vamos a buscar dentro qué talento tenemos. Talento real sobre esto que necesitamos, que a lo mejor no mucho, o talento potencial. Porque entonces ya mis esfuerzos formativos será convertirte, ¿no?, en un experto comunicador que luego cubre contenidos. Si eres tecnólogo, pero además te mueves por aquí, pues en hacerte experto en analíticas de aprendizaje, no sé cuánto. Si además tú, por otro lado, eres tecnólogo, pero te manejas muy bien en redes sociales con las nuevas herramientas con YouTube, pues te voy a proponer o te voy a ayudar, si potencialmente, en formación para que luego te conviertas en un experto
en generar píldoras formativas, grabando no sé qué y utilizando recursos de presentación con no sé cuándo. Entonces, nuestro papel va a ser más ese, ¿no? Entiendo, de formación. Y fíjate que aquí estamos hablando de una formación ya casi individualizada, ¿no? Tú te tienes que reconvertir porque tu puesto de trabajo desaparece. O tú te tienes que reconvertir porque te quieres reconvertir porque hemos descubierto en ti un potencial, o tú además nos has mostrado que tienes un potencial, ¿qué tal? Entonces, vamos a hacer casi que programas formativos individualizados para que te encaminen hacia ahí, ¿no? Ese es en ese nuevo, ¿no? En esos nuevos puestos o en esa transformación de los puestos, es ahí donde mucha gente, cuando habla, hay que hacer, yo a veces tengo la sensación en la formación de directivos, que hay que hacer formación de directivos por competencias, de acuerdo. Una competencia, capacidad de negociación. Vale, pues entonces, como una competencia, la capacidad de negociación, vamos a hacer un seminario de negociación para todos los directivos que quieran. No, espera. Vamos a evaluar a los directivos con esa competencia. Y me voy a encontrar con gente que efectivamente habrá un gap y necesitará formarse más en técnicas de negociación, pero seguro que me voy a encontrar expertos en negociación. Entonces, al experto en negociación, ¿qué hago? ¿Le castigo a que además haga un seminario de negociación? ¿O le convierto en experto y hago que, en todo caso, incluso si me apuras, sea el moderador, el ponente, el profesor, el tallerista de ese seminario de negociación? Entonces, yo creo que tenemos que individualizar los aprendizajes también a nivel general de los directivos también. Vamos a evaluar las competencias una por una y vamos a hacer un itinerario formativo individualizado. Ojo, que cuando yo digo itinerario formativo individualizado, no estoy pensando en un encadenamiento de cursos o de seminarios. Ese itinerario formativo puede tener partes que tengan que ver con, yo qué sé, ir a ver una determinada película y analizar y no sé qué, o leer determinado libro con no sé cuánto, o mantener una conversación con 3 expertos de no sé qué, o buscar en las redes no sé cuánto y hacer una síntesis de no sé qué. No necesariamente cursos. Entonces, este debate, además, gente que nos dedicamos a la formación, lo tenemos abierto ahora mismo en INAP Social, ¿no? Es decir, hay que ir, nos tenemos que hacer, la idea es complicado esto, pero hay que individualizar la formación, hay que generar, tenemos que intentar conseguir itinerarios casi individualizar. Fíjate, nos tenemos que transformar de gestores de formación o formadores casi en consultores, pero casi en consultores, asistentes personales ya casi, Sí, o no sea, casi asistentes estratégicos profesionales. personales, ¿no? Claro, En ese sentido. tú tienes que aprender, tú eres protagonista de tu, pero acude a mí en lo que yo te pueda ayudar, ¿no? En hacerte ese papel de consultor, de ayudador, de, llámale como... Sí, sí. Un asesor personal en materia formativa, claro que sí. Diseña tu plan de carrera formativa, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? sí, sí. Es muy interesante, la verdad. Sí. Pero bueno, a nivel de síntesis, esos Sí. perfiles del futuro van por ahí. Y en formación tenemos que ayudar a aquellos que no sean nuevos del todo y que podamos tener dentro, podamos reconvertir, centrarnos en esa reconversión, en ese trabajo además sobre formación que tenga que ver con las habilidades blandas, bueno, en ir incorporando cada vez más tecnologías, etcétera, por ahí diría. Pues José Antonio, yo creo que con todo esto damos respuesta a las preguntas que nos Sí. habíamos fijado como punto de salida. No sé si quieres añadir algo más o, bueno, yo creo que la entrevista es muy completa. Sí, no sé si a ti se te ocurre. Y A mí me da la sensación de haber soltado un batiburrillo que luego esto es intratable. que va, siempre es un placer escucharte y la verdad sí que es cierto que has dado muy buenas ideas para poder articular la entrevista. Yo creo que va a Pero, quedar bien, sin duda. pero les vamos a dejar mucha faena a los de Capital. Luego lo recortamos, no te preocupes. Luego vemos cómo podemos sintetizar o condensar. Pero bueno, ya si te parece, cortamos la grabación, la corto yo Sí, en el móvil por lo menos. sí. Déjame ver que la tengo aquí. Madre mía, 1 hora 11 minutos. Sí, sí, listo. Cortada está en el móvil ya. Ahora esto